Resonancias nodales, diseñando sentido en un mundo desconectado. Hoy, la teoría de la bolsa de la ficción y las niñas salvajes de Ursula K. Le Guin. Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en el universo fascinante de Ursula K. Le Guin. Vamos a explorar dos de sus textos que, son clave: el ensayo La teoría de la bolsa de transporte de la ficción. Sí, ese es de 1986. Exacto. Y también el relato Las niñas salvajes, que es de 2002, aunque luego lo revisó en 2011. Y tenemos también la intro y el epílogo que le dan más contexto. Claro. Y el plan es justamente ese, ¿no? Ponerlos a conversar. No solo hacer un resumen, sino tener una charla, digamos, analítica, crítica, sobre cómo se iluminan una a la otra. Explorar un poco las ideas de Le Guin sobre narrativa, sobre poder, género, supervivencia, que aparecen en los dos textos. Perfecto. Ver cómo dialogan entre sí sin forzarlo. Eso mismo. Bueno, entonces, arranquemos por el principio que propone ella, que es bastante radical. Este replanteamiento de cómo contamos nuestras propias historias. Así es. En la teoría de la bolsa de transporte, Le Guin le entra de frente a la narrativa dominante, esa del hombre cazador. La que todos conocemos, ¿no? La lanza, el mamut, el héroe. Esa misma. Pero ella, ojo, citando a la antropóloga Elizabeth Fisher, propone otra cosa, quizás menos espectacular, pero más fundamental. Que el primer artefacto cultural importante no fue un arma, sino un recipiente. Una bolsa. Una bolsa. Para recolectar. Tiene sentido, porque como dice Le Guin, gran parte de la comida, entre el 65 y 80%, venía de plantas, semillas. Exacto, de la recolección. Y para recolectar, pues necesitas algo donde guardar las cosas. Claro, una bolsa, un cesto. Una red, lo que sea. La tecnología de la vida, así la llama ella. Pero claro, contar la historia de cómo llenabas una bolsa con avena, pues no suena tan emocionante, ¿verdad? No tan heroico como cazar un animal gigante. Y ahí está el punto clave para ella. Ahí mismo. Porque lo que perduró, lo que se contó una y otra vez, no fue la recolección diaria. Sino el relato del cazador. Esa historia con acción, clímax, un protagonista. El relato asesino, como lo llama. Y es muy, muy crítica con eso. Lo llega a comparar con el botulismo citando a Virginia Woolf. Dice que esa narrativa, basada en atizar, penetrar, violar, matar, la dejó afuera. Claro. Si ser humano y construir civilización se define solo por la violencia masculina, ¿dónde encaja la experiencia de la mitad de la gente? Es una pregunta. Fuerte. Muy fuerte. Pero ella no se queda ahí. Ofrece una alternativa. Dice, si ser humano es, en el fondo, recoger cosas útiles, o bellas, o comestibles, y llevarlas a casa, y la casa es como otra bolsa. Resulta que sí soy humana, a pesar de todo, dice. Completamente, libremente, alegremente. Es una reivindicación potente, basada en contener, en relacionar, en nutrir. Y redefine la tecnología, no como el arma, la flecha que mata el tiempo, sino como la herramienta que sustenta la vida. La bolsa que lleva la energía a casa. Y de ahí salta la literatura. Propone que la forma natural de la novela no debería ser esa flecha lineal conflictiva. Sino la bolsa. Me encanta esa cita. Un libro contiene palabras. Las palabras contienen cosas. Una novela es un botiquín que contiene cosas en una relación particular, poderosa, entre sí y con nosotros. Es una imagen, preciosa. Una novela como un contenedor de vida, de relaciones complejas. Y esto implica que no necesita centrarse en un héroe. De hecho, dice Le Guin que el héroe, metido en una bolsa, parece un conejo o una patata. Es genial. La bolsa puede albergar a muchas personas, muchas historias, en un proceso continuo. El conflicto es solo una de las cosas que hay dentro, no la bolsa entera. Exacto. Y esto, para la ciencia ficción, subgénero, es liberador. La saca de estar atrapada solo entre el mito de la conquista tecnológica o el apocalipsis. La ciencia ficción como bolsa puede ser un género realista. Dice que intenta contar qué está pasando realmente, donde, y esto es hermoso, quedan semillas por recolectar y todavía queda espacio en la bolsa de estrellas. Una visión mucho más contenedora, ¿no? Capaz de albergar el fracaso, la ambigüedad.
la vida misma. Y bueno, hablando de contener complejidades y vidas afectadas por esas narrativas de dominación, creo que es el momento perfecto para saltar a Las niñas salvajes. Definitivamente. Porque esa historia nos mete de cabeza en una sociedad súper jerarquizada. Castas, copas, tierras, raíces. Con reglas de intercambio muy estrictas, sobre todo para las mujeres. Y arranca justo con un acto que parece sacado del manual del relato asesino. Una incursión. Hombres copa que van a un campamento tierra a capturar niñas para hacerlas esclavas y futuras esposas. Pero fíjate cómo Le Guin le quita todo el supuesto glamour a esa incursión desde el minuto 1. Totalmente. Es torpe, es brutalmente ineficiente. Bella Temberen, el líder, parece actuar por impulsos, sin un plan claro. Matan a los viejos, a una niña que grita. O sea, no hay nada de heroico ahí. Es violencia cruda y bastante inepta, de unos jóvenes privilegiados. No es la gran gesta del cazador, para nada. Es casi como un berrinche armado. Algo así. Y el foco se va enseguida a las víctimas. A Maud, la hermana mayor que escapa pero decide seguirlos para intentar proteger a Mal, su hermana pequeña. Y sobre todo, al trauma central del viaje. El abandono de la bebé enferma. Groda. Uf, ese momento. Es tremendo. Ralotemba le pone ese nombre horrible, Groda, y la tira a los arbustos. Y Bella impide activamente que Maud haga algo, ni rescatarla ni enterrarla. Es la deshumanización absoluta. Y la consecuencia no es solo la muerte, es la persistencia de esa historia silenciada. El fantasma de Groda, su llanto débil, que empieza a seguir a las niñas. Es como la memoria del horror que no se puede simplemente esconder. Esa imagen del fantasma es potentísima, sí. Y luego, ya en la ciudad, en el Anán, ese espacio cerrado de las mujeres en la casa Belén, vemos cómo intentan adaptarse. Mal, la más chiquita, parece que asimila mejor las nuevas reglas. Pero Maud no. Ella observa todo con una lucidez que duele. La narración dice, veía clarísimo que se trataba de un sistema de intercambio y que no era un intercambio justo. Lo ve, pero, y esto es crucial, Le Guin añade, no conocía otro sistema, que es lo que le habría permitido decir, pero. Le falta el lenguaje, le falta el marco para poder articular una alternativa real. Solo ve la injusticia. Y esa falta de alternativa la lleva a intentar sobrevivir dentro de lo que hay. Cuando Bella, y peor, el terrible Ralo, se fijan en Mal, Maud usa lo que tiene, su cuerpo, su danza, para atraer a Bella y casarse con él. Es un intento de proteger a su hermana usando las reglas del sistema opresor. Un acto de resistencia, sí, pero dentro de la jaula. Y al final, el sistema es implacable. La oferta de Ralo por Mal es demasiado grande. La lógica económica de ese intercambio de mujeres gana. Y justo ahí, la historia silenciada, el trauma de Groda, vuelve con todo. La noche antes de la boda forzada, su llanto fantasmal llena toda la casa. Es como si el pasado reprimido gritara antes de la tragedia final. Y la tragedia llega, inevitablemente. Mal usa la espada ceremonial de Tuju. La mujer copa, la única con permiso para llevar arma. Qué ironía. Una ironía brutal, sí. Y mata a Ralo en la cama nupcial. Un acto de violencia final desesperado. Pero que no cambia nada fundamental. A Mal la ejecutan, tiran su cuerpo sin ritos, igual que a Groda. Y Maud termina encerrada, atormentada ahora también por la presencia silenciosa de Mal. Y muere en un parto difícil. El sistema la devora por completo. Hasta su entierro que Bella permite solo porque llevaba un dios muerto en el vientre. Es una última forma de cosificación. Es una historia durísima, muy oscura. Entonces, volvamos a conectar cómo funciona Las niñas salvajes como una manifestación de esa teoría de la bolsa de transporte. Pues, de maneras muy claras, creo yo. Primero, es obvio que no es un relato del héroe. Los supuestos héroes, Bella, Ralo, son retratados como crueles, infantiles, bastante ineptos. Ajá. La incursión inicial no es una hazaña gloriosa. Es violencia torpe con consecuencias terribles. La historia no los celebra, para nada, los expone. Exacto. La narrativa no sigue la flecha de sus acciones hacia una victoria. Al contrario, se detienen las consecuencias en las vidas que quedan atrapadas, contenidas, afectadas por esa violencia. Se parece muchísimo más a la bolsa que describe Le Guin. Claro, la historia contiene las vidas de ellas. Maud, Mal, Nata, Tuju.
Exacto. Contiene su adaptación, su sufrimiento, sus relaciones, la hermandad rota entre Maud y Mal, esa amistad rara pero real entre Maud y Tuyu, la relación de poder con Bella, sus pequeños actos de resistencia. Contiene la complejidad de vivir bajo un sistema opresor, no una trama lineal de conquista. Y contiene, de forma muy central, lo que el relato asesino normalmente ignora: el trauma, el dolor que no se va, representado por Groda y su fantasma. Ella es como la antiheroína total, la historia descartada que se niega a desaparecer. Justamente, Groda es esa patata o conejo que no cabe en la historia heroica, pero que es esencial en la bolsa de la vida real que Le Guin quiere mostrar. Su llanto es la voz de lo reprimido, de esa injusticia fundamental que Maud siente pero no puede nombrar del todo. Ese niño que sufre. Como dice Arwen Crady en la introducción, sí. Es un elemento que aparece en Le Guin que te obliga a mirar lo que preferirías no ver. Entonces, la historia misma funciona como una bolsa. Recoge las vidas rotas por ese sistema patriarcal y jerárquico. Un sistema basado en el relato asesino que ella critica en el ensayo. Y muestra cómo, aunque los hombres copa controlen la narrativa oficial, las reglas, los nombres, la narrativa subterránea, la del trauma, Groda, Mal, aunque esté silenciada, termina corroyendo todo desde adentro. Lleva a la tragedia final. Moss intenta navegar esa tensión, pero la carga es demasiado. El sistema la aplasta. Pero a través de la mirada de Maud, aunque ella no tenga todas las palabras, Le Guin nos da esa rendija para ver la injusticia. No nos da una solución fácil, ni mucho menos, pero nos hace cómplices de esa mirada crítica. Y eso conecta con lo que dice Leila Martínez en el epílogo, sobre cómo la ciencia ficción feminista usa la ficción para criticar estructuras de poder reales. Le Guin crea este mundo no para evadirse, sino para confrontarnos. Con verdades incómodas sobre nuestro propio mundo. Exactamente. Así que, bueno, en resumen, estos dos textos juntos son un desafío potente. Le Guin nos pide que cuestionemos las historias que nos contamos sobre quiénes somos, sobre qué valoramos. Que veamos los límites del relato del héroe. Y nos ofrece un modelo alternativo. La bolsa de transporte. No solo como una teoría antropológica, sino como una metáfora para contar historias y quizás para vivir de una forma más inclusiva, más capaz de contener la complejidad, la diversidad de vidas, el dolor, las relaciones, no solo el conflicto y la conquista. Las niñas salvajes sería como la puesta en escena, dolorosa pero necesaria, de esa teoría. Sí, y refleja también esa modestia de la que habla Le Guin en otro ensayo. No una falsa humildad, sino una mirada realista, sin la fanfarronería del héroe. Una mirada que busca la verdad en lo cotidiano, en lo complejo, incluso en el sufrimiento. Buscar el otro relato. El relato de la vida, como decía ella. Un relato que no siempre es bonito ni fácil. Pero que es más completo, quizás más verdadero. Y nos deja pensando, ¿no? Si la narrativa dominante en muchos lados sigue siendo la de la flecha, la del conflicto, la del héroe solitario, ¿cómo podemos empezar a llenar nuestras propias bolsas? ¿Qué historias de conexión, de cuidado, de vidas no heroicas necesitamos empezar a contar y sobre todo escuchar para entendernos un poco mejor? Resonancias Nodales fue una producción de Nodo Micelial.